Buenas tardes, chicos. Quiero empezar con la unidad número 2 de la asignatura de microbiología clínica, que es infecciones del tracto respiratorio superior. Bueno, recordando siempre esta tablita que es la tinción de Gram, que permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos, los Gram positivos y los Gram negativos, donde tenemos varios microorganismos que se tiñen con la tinción de Gram, que son productores de infecciones del tracto respiratorio, tales como los estreptococos, por ejemplo, el Corynebacterium diphtheria, que son bacilos Gram positivos, y también la Neisseria meningitidis, que produce rinofaringitis. Bueno, como todo tema, vamos a empezar explicando la anatomía de cada aparato sistema, en este caso del tracto respiratorio. En esta clase veremos el tracto respiratorio superior y la próxima clase será el tracto respiratorio inferior. Bueno, anatómicamente sabemos que el tracto respiratorio superior, bueno, este es, como vemos aquí en la figura, este es el tracto respiratorio total, ¿no? Superior hasta la faringe e inferior de la laringe para abajo. Entonces, este tracto respiratorio superior está constituido empezando por la nariz, que es lo que tiene en contacto con el medio ambiente externo, la nasofaringe, que sería esta parte, luego tenemos la faringe, la laringe y la epiglotis. Y el tracto respiratorio inferior empieza en la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y los alvéolos, que son las unidades celulares funcionales de los pulmones, del aparato respiratorio inferior. Bueno, aquí tenemos más explicado, más grande, donde tenemos el tracto respiratorio superior, que empieza en la cavidad nasal, en las fosas nasales, que es por donde ingresan los microorganismos desde el medio ambiente externo, pero aquí tenemos unos cilios que son la membrana, que son la primera barrera de defensa de los microorganismos y ingresan hacia el tracto respiratorio inferior. Entonces, tracto respiratorio superior, que es las fosas nasales, aquí tenemos la nasofaringe, luego tenemos a la faringe, la epiglotis y la laringe. Entonces, y a partir de la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y los alvéolos, ¿no? ¿Cómo se diseminan los microorganismos en el tracto respiratorio superior? Como dijimos anteriormente, los microorganismos ingresan a través de las fosas nasales, que es el primer contacto que existe con el medio ambiente a través de la inhalación o de la respiración. Y una vez que ingresan, pueden diseminarse hacia el resto del tracto respiratorio y puede agravarse la infección debido a que la mucosa de esta región continua con la que se tapiza los senos paranasales, que son las trompas de Eustaquio, el oído medio y el tracto respiratorio inferior. Es decir, los microorganismos que ingresan al tracto respiratorio superior también pueden producir infecciones en los senos paranasales, también pueden producir en los oídos, en las trompas de Eustaquio, el oído medio y el tracto respiratorio inferior, que serían la tráquea, bronquios y los pulmones. Bueno, ¿y cuáles son estas infecciones del tracto respiratorio superior? Entonces, de acuerdo a dónde se localizan los microorganismos, si se localizan en la laringe, tenemos las laringitis. Si se localizan en la laringe, tráquea y bronquios, tenemos las laringotraqueobronquitis, llamadas comúnmente CRUP. En la epiglotis, epiglotitis, en la faringe, faringitis, en las amígdalas, amigdalitis. Luego tenemos los abscesos periamigdalinos, que son acumulaciones de pus alrededor de las amígdalas, las rinitis, que son infecciones en las fosas nasales, la difteria, que es una infección producida por una bacilo gram positivo, que es el Corynebacterium diphtheria, que produce una toxina, el cual produce una pseudomembrana, que vamos a ver a continuación, la tosferina,
que es producida por la Bordetella pertussis, un bacilo gram negativo que produce la tosferina o coqueluche. El rinoescleroma es un tumor a nivel de las fosas nasales producido por la Klebsiella rhinoescleromatis. Pero aquí también tenemos que hablar de infecciones que se producen en la cavidad oral. Así tenemos la estomatitis, que es la infección a nivel de la mucosa bucal, el muget, que son unas candidiasis, es decir, infecciones por cándida que se producen en la boca, en la mucosa bucal, y las infecciones periodontales, es decir, en las encías. Y la parotiditis también, ¿no? Infección a nivel de los senos paranasales. Vamos a ir describiendo cada una de estas infecciones que citamos anteriormente, empezando por la laringitis y así poco a poco vamos a ir avanzando explicando cada una de estas infecciones. La laringitis es una infección e inflamación que produce una inflamación a nivel de la laringe. Entonces, esta se asocia a resfrío o a gripe producida por virus influenza. Entonces, esta laringitis, los síntomas que se presentan son ronquera y voz disminuida. Es decir, el paciente va a hablar con mucha dificultad porque está ronco y con la voz disminuida. ¿Quiénes son los agentes causales? El virus influenza, los rinovirus, los adenovirus, o también pueden ser las bacterias, produciendo un exudado faríngeo como el Streptococcus, el Corynebacterium diphtheria o un virus que es el virus de Epstein-Barr, produciendo la infección denominada mononucleosis infecciosa. Entonces, es una inflamación de la laringe. Como vemos aquí en esta figura, la laringitis, vemos una laringe totalmente inflamada, ¿no? Luego pasamos a definir la laringotraqueobronquitis, que como les decía anteriormente se llama también Krupp. ¿Cuáles son los síntomas? El paciente presenta fiebre por la infección, presenta dificultad respiratoria, es decir, disnea. Disnea quiere decir dificultad respiratoria, presenta ronquera, o sea, la voz ronca, y presenta una tos perruna, es decir, tos de perro, que es improductiva, o sea, una tos que no elimina flema. Generalmente se presenta en niños menores de 3 años y es grave cuando afecta a órganos más internos como la tráquea y los bronquios, o sea, ya cuando es una laringotraqueobronquitis. ¿Quiénes son los agentes etiológicos? Bueno, en todas estas infecciones respiratorias, me olvidé decirles, los agentes etiológicos más frecuentes son los virus. Entonces, y después vienen las bacterias. Entonces, generalmente los virus son los mismos los que infectan todo el árbol bronquial. Virus para influenza, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, ¿no? Y dentro de las bacterias tenemos a una bacteria que no tiene pared celular, que es el Mycoplasma pneumoniae. Luego tenemos la epiglotitis. La epiglotitis es una infección a nivel, acá como vemos en la figura, de la epiglotis, donde esta epiglotis se ve totalmente inflamada. Bueno, ¿y quiénes son los agentes causantes de la epiglotitis? Generalmente es la bacteria, que es un bacilo gram negativo denominado Haemophilus influenza. En raras ocasiones pueden estar los estafilococos y los estreptococos. ¿Qué síntomas presenta el paciente? ¿Qué signos y síntomas presenta el paciente con una epiglotitis? Entonces, vamos a ver una epiglotis, como vemos aquí en la figura, totalmente inflamada. A eso se llama edema, inflamación, de color rojo brillante. El paciente va a tener fiebre y como consecuencia de la inflamación va a tener dificultad para tragar, es decir, va a tener odinofagia. Odinofagia es la terminología médica que indica que tiene dificultad para tragar y como consecuencia de todo esto va a tener obstrucción respiratoria. Generalmente, ¿en qué tipo de paciente se presenta epidemiológicamente hablando la epiglotitis? En niños menores de 2 a 6 años. Entonces, el cultivo bacteriano está contraindicado porque el hisopado puede producir obstrucción respiratoria al
al encontrarse tan inflamada esa epiglotis. Entonces, ¿cómo será el diagnóstico? Generalmente no es por cultivo, no es bacteriológicamente, sino por la clínica. El médico ya al ver esa epiglotis inflamada, con esa dificultad para tragar, es decir, odinofagia, con esa disnea, esa epiglotis roja, brillante, inflamada, entonces va a sospechar de una epiglotitis. Ya dijimos, el agente causal más importante es un bacilo gram negativo llamado Haemophilus influenza, serotipo B, que es el más aislado en todos los casos humanos. Luego tenemos la faringitis y amigdalitis. Es una inflamación de la faringe y las amígdalas, ¿no? Inflamación de la faringe y las amígdalas. Generalmente el agente causante es un es un coco gram positivo llamado Streptococcus pyogenes, o sea, es una bacteria llamada Streptococcus pyogenes que es sensible a la penicilina. En raras ocasiones pueden presentarse como agentes causales otros estreptococos llamados C y G. Luego también tenemos los que producen la angina de Vincent, que es una amigdalitis anaerobia producida por una bacteria anaerobia que es el Fusobacterium necrophorum. ¿Ya? ¿Y cuáles son los signos y síntomas? ¿Cuál es la clínica del paciente? Tiene dolor faríngeo, o sea, dificultad para tragar, y a eso se llama odinofagia, como dijimos anteriormente. Va a tener eritema y edema, o sea, esa faringe va a estar roja, eso se llama eritema, y además edematosa, como vemos acá en la figura. Esta faringe está eritematosa, roja y edematosa. Y se ven unos exudados, aquí al fondo podemos ver exudados inflamatorios. También pueden verse vesículas y úlceras, y el paciente generalmente va a presentar adenopatías cervicales, es decir, los ganglios que están al lado, debajo aquí de los oídos, van a presentarse inflamados. Generalmente se presenta en los meses fríos asociada a infecciones virales, como todas las infecciones respiratorias. En el caso del Arcanobacterium haemolyticum, son los que invaden mucosa y faringe directamente. El Corynebacterium diphtheria, ya les dije anteriormente, es un bacilo gram positivo que elabora una toxina, y esa toxina produce necrosis de la mucosa respiratoria y va a producir una pseudomembrana que va a obstruir las vías respiratorias. La enfermedad se llama difteria, muy grave. Luego tenemos el estreptococo del grupo A, que es el estreptococo piógenes que dijimos anteriormente, pero cuando se produzca la faringitis por esta bacteria, vamos a observar una faringe con unos puntos blancos de pus, ¿no? Cuando ustedes van a tomar la muestra y abre el paciente la boca y ven al fondo una faringe eritematosa, edematosa y con puntos blancos de pus, es muy posible que sea estreptococos piógenes. Luego vamos a pasar a hablar de los abscesos periamigdalinos. ¿Qué son los abscesos periamigdalinos? Es una complicación de las amigdalitis, es decir, vamos a ver, además de la inflamación e infección a nivel de las amígdalas, se van a formar acumulaciones de pus, es decir, abscesos alrededor de las amígdalas. Generalmente se presenta en niños mayores de 5 años y los adultos jóvenes. El tratamiento es importante, pero el problema es que se puede diseminar a otros tejidos adyacentes y erosionar la carótida y producir hemorragias. ¿Quiénes son los agentes causales? Son los anaerobios no esporulados, como por ejemplo el Fusobacterium necrophorum o los bacteroides frágiles, ¿no? Que son bacilos gram negativos anaerobios. Luego tenemos la rinitis, que es una inflamación de la mucosa nasal más conocida como resfrío común. Entonces, ¿qué es lo que siente el paciente? ¿Cuál es la clínica? Los signos y síntomas es la clínica. Va a tener fiebre, aumento de las secreciones nasales, va a tener edema inflamatorio de la mucosa nasal, o sea, y va a tener estornudos. Generalmente los agentes causantes son los rinovirus, un tipo de coronavirus, que no es el coronavirus actual por si acaso, sino es otro serotipo. Van a ser los adenovirus,
el virus influenza y para influenza, y también está el virus sincitial respiratorio. Luego tenemos la enfermedad llamada influenza humana, más comúnmente llamada gripe. Todos sabemos por virología que el agente causal es un virus llamado virus de la gripe o virus influenza. Este virus es un virus ARN, es decir, que tiene ARN como ácido nucleico y pertenece a la familia ortomixovirus, y hay 3 tipos básicos que son el tipo A, B y C. Y tienen en su estructura externa unas glicoproteínas llamadas hemaglutininas, estas amarillitas, y neuraminidasas, que son las con cabecita roja, ¿no? Esas son glicoproteínas que son antígenos que tiene el virus para producir su acción patógena. El serotipo A, que dijimos anteriormente, es el más mutable, el que cambia más, y es responsable de las pandemias, así como la pandemia que tuvimos en el año 2019, producida por el virus influenza A, serotipo H1N1. ¿No? Entonces, el serotipo A es el que más se presenta en los humanos. El serotipo B también se presenta en raras ocasiones en los humanos, y el serotipo C generalmente en los animales. Entonces, para tener una diferencia de la clínica entre la gripe y el resfriado común, aquí tenemos el resfriado común y aquí tenemos el influenza o gripe. Fiebre es poco común en el resfriado común y es muy común en el influenza o gripe. Se puede presentar fiebre hasta de 39 grados. El dolor de cabeza es poco común en el resfriado común y casi siempre en la gripe o influenza. El dolor muscular es leve en la gripe común y es severo, o sea, es un dolor de cuerpo muy fuerte en el influenza. Entonces, la fatiga, el cansancio y la debilidad es leve en el resfriado. En cambio, en el influenza es un cansancio y extremo fuerte. La fatiga y debilidad puede durar 2 o 3 semanas. El catarro, que es la secreción nasal, casi siempre se presenta en el resfriado común. En cambio, en el influenza solamente algunas veces. Los estornudos son muy comunes en el resfriado común y algunas veces solamente en la gripe o influenza. El dolor de garganta, llamado también odinofagia, es muy común en el resfriado y en la influenza muy pocas veces. El dolor en pecho y tos severa es una tos leve, en cambio en el influenza es muy común que el paciente sienta tos, ¿no? Otras infecciones, como dijimos, que podían presentarse a nivel del tracto respiratorio superior es la difteria, producida por el Corynebacterium diphtheria, que dijimos es un bacilo gram positivo que produce una toxina. Entonces va a producir una faringitis debido a la toxina que produce. O sea, esta bacteria va a ingresar por las vías respiratorias superiores a través de aire contaminado. Va a ir a localizarse a la faringe, donde va a producir una toxina. Esa toxina va a producir una destrucción o necrosis de las células del epitelio respiratorio superior, y lo cual, como consecuencia de ese tejido necrosado, se va a formar una pseudomembrana, pero esta pseudomembrana va a obstruir las vías respiratorias superiores, pudiendo producir una disnea o dificultad respiratoria para el paciente, que puede desencadenar en un paro cardiorrespiratorio. Pero no solamente esta toxina ataca al aparato respiratorio superior, también puede atacar puede ir a través de la sangre a otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso, y producir complicaciones a ese nivel. Entonces, esa sería la difteria. Esta difteria actualmente no tenemos mucho en nuestro medio, debido a que la vacuna que brinda el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es la pentavalente, cubre 5 enfermedades, que son la difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por Haemophilus y hepatitis B, que se coloca al segundo, cuarto y sexto mes de vida, ¿no? Pero hay lugares en los cuales no tiene cobertura la vacuna. Hay niños que no se hacen vacunar. Entonces, son susceptibles de adquirir infecciones por Corynebacterium diphtheria. También hablamos de otra bacteria que es un bacilo gram negativo, que es la Bordetella pertussis, que produce la tosferina o coqueluche.
¿Por qué? ¿Qué clínica tiene esta enfermedad? El niño generalmente tiene una tos seca, tiene rinorrea, o sea, secreción nasal y estornudos, y cursa también con fiebre. Pero lo que más caracteriza, por eso está con rojo, son los accesos de tos paroxística intensa, o sea, son accesos de tos que no se los para con nada. Y esta enfermedad puede durar 6 semanas. Y otra infección que también dijimos es el rinoescleroma. ¿Qué es el rinoescleroma? Es un tumor que aparece en la mucosa nasal. Es una lesión granulomatosa de vías nasales, senos paranasales, faringe y laringe, que puede llegar a obstruir las vías respiratorias, producida por la Klebsiella rhinoescleromatis. Como vemos aquí en la figura, tenemos aquí a un paciente con un rinoescleroma que puede producir una infección granulomatosa en las fosas nasales. Bueno, aquí está la difteria. Como les dije anteriormente, la difteria es un bacilo gram positivo que ingresa a la faringe, se multiplica, produce su toxina. La toxina va a producir necrosis, como vemos acá, del tejido respiratorio, formándose esta pseudomembrana, y esta pseudomembrana produce la obstrucción de las vías respiratorias, produciendo disnea, es decir, dificultad respiratoria, y puede llevar a la muerte del paciente por paro respiratorio. Ya dijimos que es un bacilo gram positivo, el agente causal llamado Corynebacterium diphtheria, pero esta enfermedad se previene con la vacuna pentavalente que se aplica al segundo, cuarto y sexto mes de vida, y es una vacuna totalmente gratuita que cubre esas 5 enfermedades que dijimos anteriormente. También dijimos que en la cavidad oral se presentan ciertas infecciones como la estomatitis, que es una inflamación a nivel de la mucosa bucal, y el agente causante más importante es el virus del herpes. Entonces, como vemos acá en la figura, hay una inflamación de la mucosa bucal que puede presentarse en las encías o también en la comisura de los labios, y uno de los agentes más importantes, de los agentes etiológicos más importantes, son los virus del herpes, VHS1 sobre todo, ¿no? Luego tenemos el muget. Como vemos aquí en la figura, son placas blancas que se observan en la mucosa bucal y que generalmente son producidas por un hongo que es la cándida, y se presenta en niños y pacientes inmunodeprimidos. Muy común en pacientes con SIDA como una infección oportunista. Luego tenemos las infecciones periodontales, que es una inflamación de las encías, del canal radicular, infecciones del espacio perimandibular e infecciones orofaciales. Generalmente aquí los microorganismos que son agentes etiológicos son los anaerobios. Este tipo de infecciones son más susceptibles que se presenten en los pacientes inmunodeprimidos por diversas causas. Ustedes saben que un paciente es inmunodeprimido, como vemos acá, por causas fisiológicas, los niños, sobre todo los neonatos, y también los ancianos, o sea, son las edades extremas de la vida. Son inmunodeprimidos por causas fisiológicas, pero también puede haber inmunodepresión por causas tóxicas, donde aquí tenemos a los alcohólicos y a los drogadictos que producen inmunodepresión por causas tóxicas. También puede haber infecciones a nivel de las glándulas salivales. Ahí tenemos las parotiditis supurativas, que se presenta generalmente en pacientes deshidratados, desnutridos y en los ancianos por causas de inmunodepresión. Es un edema doloroso donde se presenta un drenaje purulento, y generalmente la etiología pueden ser los virus de la parotiditis, o también pueden ser bacterias como el Staphylococcus aureus. Bueno, para que se produzcan todas estas infecciones tienen que actuar dos componentes importantes. Uno, el microorganismo, que es el que ingresa al huésped, y por otra parte el huésped propiamente dicho, que es en el que se va a desarrollar la infección, ¿no? Entonces, para que se produzca el desarrollo del microorganismo, entonces en el huésped tiene que haber una evasión de la respuesta inmunitaria. Es decir, ustedes saben que cuando ingresa cualquier microorganismo
al organismo humano, se establece una lucha entre nuestro sistema inmunitario, que está constituido por leucocitos, polimorfonucleares, macrófagos, nuestros anticuerpos, con el microorganismo. Entonces, en esa lucha tiene que salir un ganador. Si es que vence el microorganismo, se puede establecer la infección. Pero si vencen nuestras defensas, entonces neutraliza la infección y el paciente puede convertirse en un paciente infectado, portador, sin ninguna signo, sintomatología o no tener la infección. ¿De qué también depende de que venza la bacteria? De que tenga una cápsula de polisacáridos, y ustedes saben que la cápsula de polisacáridos que tienen algunas bacterias le dan acción antifagocitaria, es decir, que evita que los macrófagos vengan a fagocitar a la bacteria. Entonces la bacteria evade a esas defensas del huésped. Hay otros patógenos que se multiplican dentro de las células del huésped, es decir, viene el macrófago a tratarlo de fagocitar, pero estos microorganismos, como los virus, invaden estas células, las clamidias, que también es intracelular, y evaden la respuesta inmunitaria. Otro ejemplo es el Mycobacterium tuberculosis, que ingresa a los macrófagos, pero evaden la acción de los macrófagos e incluso se multiplican dentro de los macrófagos, y al final, después de esa multiplicación, se destruye el macrófago y salen los microorganismos en gran cantidad. También tenemos las infecciones a nivel del cuello, que generalmente están producidas por anaerobios. Dentro de estos están los Streptococos y los Fusobacterium, ¿no? Estos anaerobios pueden diseminarse a grandes vasos del cuello del mediastino para producir mediastinitis, pericarditis purulenta, es decir, llega a la membrana externa del corazón, y un empiema pleural. ¿Eso qué quiere decir? Que llega hacia la pleura, que es la membrana que está fuera de los pulmones. Bueno, ya hemos visto cuáles son las infecciones que se producen a nivel del tracto respiratorio superior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, obtener una muestra. Una vez que obtenemos la muestra con todas las condiciones de asepsia y antisepsia, y debemos saber transportarlas. Entonces, eso está en su guía de prácticas, cómo se obtiene y se transportan las diversas muestras que obtenemos del tracto respiratorio superior para su respectivo análisis. Una vez que está en el laboratorio la muestra, debemos hacer un examen directo. Estos deben repasar bacteriología 1, que son los pasos del análisis bacteriológico, donde el examen directo es colocar una gota de la muestra entre porta y cubre objetos y observar la presencia de leucocitos. Si hay más de 10 leucocitos por campo, indica que puede haber, es un indicio de una infección, ¿no? Pero no podemos ver las bacterias en un examen directo, entonces tenemos que teñir con una tinción de Gram y una tinción de Ziehl-Neelsen, entonces para ver qué microorganismos están presentes, ¿no? Y luego cultivamos la muestra en los diferentes medios de cultivo para ver el crecimiento después de colocar en una estufa a 35, 37 grados. Después de 24 horas vemos el crecimiento de las colonias, y si hay alguna colonia realizamos su identificación para saber el género y especie de la bacteria y realizar el antibiograma correspondiente si corresponde. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo obtener una muestra. En el caso de los hisopados faringios, debemos hacer abrir la boca al paciente con un bajalenguas y con un hisopo tomar la muestra. Este hisopo debe ser húmedo, si se cultiva dentro de las 4 horas, si no se utilizan medios de transporte. Si se va a transportar a otro lugar, entonces que resista más tiempo la bacteria viable en ese medio de transporte. También se pueden hacer los hisopados nasofaringios. Eso es lo que se está haciendo para la obtención de la muestra de coronavirus. Por ejemplo, se hace un hisopado nasofaringio, pero no es con un hisopo común, sino con un hisopo de Dacron, porque ese hisopo no destruye al virus. Entonces, se hace también la toma de muestra por este método para la recuperación de virus sincitial respiratorio, de parainfluenza, de Bordetella pertussis, de las neiserias y otros virus que causan otras infecciones respiratorias, como por ejemplo la rinitis.
En el caso de que sospechemos de una tosferina o coqueluche y obtenemos la muestra por hisopado nasofaringio, entonces debemos sembrarla directamente, el hisopo, en los medios de cultivo, que es el de Bordet-Genjou, ¿no? O otros medios de cultivo que son específicos para esta bacteria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Ya hemos visto la toma de muestra. Bueno, todo esto lo tienen bien detallado en su libro de prácticas. Entonces aquí solamente estamos nombrando. Una vez que se toma la muestra, se hace un examen directo, luego una tinción de Gram, pero es de poca ayuda al médico. ¿Por qué? Porque generalmente las vías aéreas superiores tienen flora normal. Entonces la tinción de Gram siempre vamos a observar flora normal, cocos Gram positivos de los Streptococcus viridans, las neiserias que son diplococos Gram negativos, etcétera, etcétera. Entonces el Gram es de poca utilidad para el médico, no lo orienta porque podemos observar la flora normal. En el caso de que sea el Muget, podemos observar las levaduras, es decir, la cándida en forma de levaduras. Si observamos células fusiformes, en forma fusiforme, y espiroquetas, entonces podemos sospechar de la angina de Vincent, ¿no? Y si sospechamos de hongos, tenemos que hacer un examen directo con hidróxido de potasio al 10% para observar los micelios correspondientes. También otra técnica que podemos utilizar es la inmunofluorescencia directa para hacer la observación de los estreptococos beta hemolíticos, sobre todo el grupo A, Streptococcus pyogenes, cuando sospechamos de una faringitis estreptocócica. El medio de cultivo. El medio de cultivo más importante, como vemos aquí en la figura, es el agar sangre, porque necesitamos ver la hemólisis que producen las bacterias, y esa hemólisis solamente se ve en el agar sangre. La bacteria más importante productora de faringitis es el Streptococcus pyogenes, como dijimos anteriormente, y este Streptococcus pyogenes, como vemos aquí en la figura, produce beta hemólisis. ¿Qué es la beta hemólisis? Repasando Bacterio 1. Es la destrucción total que produce la bacteria a través de sus toxinas hemolicinas de los glóbulos rojos, produciendo un halo bien claro alrededor de la colonia. Entonces, cuando nosotros observamos ese halo bien claro alrededor de la colonia en un hisopado faringio, podemos sospechar de un Streptococcus pyogenes y hacer las pruebas de identificación correspondientes. Sobre todo, la prueba que sirve para Streptococcus pyogenes, la prueba de la bacitracina, y dejamos incubar 48 horas y después vemos si hay sensibilidad o resistencia. Si es sensible, vamos a confirmar la presencia de Streptococcus pyogenes, como vemos aquí a continuación. Aquí tenemos un disco de bacitracina donde vemos un halo de inhibición, y aquí vemos que no hay zona de inhibición en el caso de la bacitracina. En el caso del Corynebacterium diphtheria, todas estas son bacterias especiales. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar la muestra? En el caso de difteria va a ser de fauces o de nasofaringe. Pero el medio de cultivo son medios especiales. No se puede cultivar en agar sangre ni agar chocolate, sino en el agar Loeffler o en el agar sangre telurito o agar cistina telurito. En el caso de la Bordetella pertussis, sembrar directamente, como dijimos, en los medios de cultivo. Uno específico o selectivo para esta bacteria es el Bordet-Genjou agar, o el agar de Regan-Lowe o agar de Carballo-Carbón, ¿no? Son medios específicos que en caso de que tengamos sospecha el laboratorio tiene que preparar esos medios. En un laboratorio común no existen estos medios ni para difteria ni para Bordetella pertussis. La Neisseria meningitidis es importante para el diagnóstico de portadores. Es decir, muchos portadores de Neisseria meningitidis pueden estar sanos, pero a través de las gotitas de saliva eliminan a la bacteria, ¿no? Para eso hay que sembrar en el agar Thayer-Martin con 5 a 10% de dióxido de carbono. Bueno, aquí vemos en este dibujo el diagnóstico bacteriológico, muy importante este medio de cultivo para ver la hemólisis de las bacterias. Vemos una beta hemólisis, que es destrucción total de los glóbulos rojos alrededor de la colonia, o vemos, como en este caso, una alfa hemólisis, que es hemólisis parcial de los glóbulos rojos producidos por la bacteria a través de sus toxinas, y entonces no vamos a ver un halo claro como vemos acá en esta figura, sino vamos a ver un halo de color verdoso y más pequeño. Bueno,
También existen otros métodos que son de rápido diagnóstico y no necesitan cultivar, porque los cultivos ustedes saben que puede durar 48 a 72 horas. Pero en el comercio también existen otros métodos rápidos que son de aglutinación para la detección de sus antígenos. Por ejemplo, en el Streptococcus pyogenes el reactivo es mediante la aglutinación de partículas de látex. O también existe el método de ELISA o el método de PCR o sondas genéticas, ¿no? En estos métodos la detección es apenas en 10 minutos, no hay que esperar 48 o 72 horas para aislar la bacteria, identificarla y hacer su antibiograma y todo eso. Los hisopados de fauces o de faringe se incuban en un reactivo ácido o enzimático para extraer los hidratos de carbono antigénicos específicos. Tienen una sensibilidad mayor a los cultivos, un 90%, pero las muestras que dan negativas deberían cultivarse porque el cultivo es muy sensible. Ahora, en el caso de las infecciones de cavidad oral y cuello, la obtención y transporte de la muestra se debe evitar en lo más posible la contaminación con la flora oral. Sabemos que la boca es un lugar del organismo humano que tiene gran cantidad de flora, gran cantidad de microbiota. Entonces, al tomar la muestra donde posiblemente haya la infección, como por ejemplo una gingivitis, una estomatitis, un absceso periodontal, entonces hay que tratar de eliminar en lo más posible entre la contaminación con la vía oral. Entonces extrae con punta de papel estéril o con jeringa o biopsia. Se coloca, una vez obtenida la muestra, en los medios de transporte característicos para anaerobios. Bueno, con esto habríamos terminado la unidad número 2, que es infecciones del tracto respiratorio superior. Como conclusión, podemos decir que las infecciones del tracto respiratorio superior son desde las fosas nasales, que es por donde ingresa la bacteria y es el contacto con el medio ambiente externo, hasta la laringe. Y las infecciones van a ser faringitis, laringitis, rinitis, epiglotitis, etcétera, etcétera, que hemos descrito muy explícitamente. Y además, tenemos que tener mucho cuidado con la obtención de la muestra. ¿Por qué? Porque en estos lugares que están en contacto con el medio ambiente externo existe flora normal. Entonces debemos tratar en lo posible de no contaminar. Por eso se dice que el paciente debe lavarse la boca antes de tomar la muestra para disminuir esta posibilidad de contaminación con la flora normal y así no informar al médico bacterias de la flora normal, lo que vamos a hacer que el médico haga tratamiento con antibióticos.